Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer como siempre a FREN el invitar a la Inspección de Trabajo a diversas jornadas en las que nos permite desarrollar uno de los principales papeles que a lo mejor es desconocido, pero que sí tiene la Inspección de Trabajo, y así lo dice nuestra ley ordenadora, la Ley 23/2015, que es nuestro papel de asesoramiento e informe a empresas y trabajadores. No solamente tenemos ese papel de sanción que debería ser la última consecuencia de nuestras actuaciones. Precisamente por ello, cuando me comentaron la organización de la jornada de materia de invernaderos, que últimamente es una cuestión muy controvertida aquí en Murcia, incluso a nivel nacional, pues fui el primero que consideré que debíamos de participar para intentar aclarar algo que yo pensaba que estaba bastante claro, sobre todo cuando empecé a estudiar la normativa, porque la normativa de la que les voy a hablar ya estaba en vigor cuando yo empecé a estudiar mi oposición de inspector de trabajo, pero que ha generado muchas dudas. Seguramente las dudas no las debería de generar la normativa, las dudas las ha generado la evolución de la técnica, el que los invernaderos de hace 20 años, cuando se aprobó la normativa de la que les voy a hablar, nada tienen que ver con los invernaderos que se están construyendo ahora. Y claro, esa evolución de la técnica, lógicamente, tiene que tener también en cuenta la prevención de riesgos laborales. No podemos evaluar sin prevención. Bueno, lo primero que me gustaría ver con ustedes es lo más importante de todo. ¿Por qué debemos de considerar un invernadero obra de construcción? Y en este caso, fíjese, me voy a quitar por un momento la chaqueta de inspector de trabajo, les voy a hablar como una persona de la calle y nos vamos a limitar simplemente a leer tranquilamente y no interpretar, que eso le corresponde a los jueces, la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. La normativa que empieza en el 1627-97, han pasado 21 años, en la cual se definía lo que se consideraba como obra de construcción. Y considerábamos como obra de construcción cualquier obra pública o privada en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación exhaustiva figura en el anexo 1. Con lo cual, tenemos que irnos al anexo 1 para ver qué obras se encuentran incluidas dentro del Real Decreto de Obras de Construcción del 1627-97 y, por tanto, si se encuentra dentro, motivará que se cumplan de manera obligatoria todas las obligaciones que aparecen recogidas en esa norma. Y nos encontramos en ese anexo 1 con el apartado D, que habla del montaje y desmontaje de elementos prefabricados. Luego veremos si realmente los elementos que configuran la estructura de un andamio son elementos o no prefabricados o lo que es un elemento prefabricado. Y el apartado K habla de mantenimiento y lo deja ahí. Luego veremos si determinadas labores de mantenimiento que se realizan en un invernadero, como puedan ser, por ejemplo, el blanqueado de las mallas o bien simplemente la sustitución de las mismas, es un trabajo de mantenimiento y por tanto se da aplicación también las obligaciones del 1627-97. Hay otra normativa reguladora posterior, que es la Ley de Subcontratación, que establecía también obligaciones para aquellas obras de construcción en las que intervinieran varias empresas en régimen de subcontratación. Pero es que la definición que hace de obra de construcción el artículo 3A es exactamente la misma que la del 1627-97. Solamente una excepción. El 1627-97 refiere a una relación exhaustiva contenida en el anexo primero, mientras que el apartado A del artículo 3 nada dice al respecto. Se limita simplemente a decir cualquier obra pública o privada en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. Vale, ya tenemos la definición que nos aporta el Real Decreto, que es la misma que la de la Ley 32/2006. Y si tomamos como referencia la guía técnica, que lo que hace es interpretar y desarrollar desde el punto de vista técnico el contenido de ese Real Decreto, pues la definición más amplia que nos aporta obra de construcción es lugar donde se desarrolla con carácter temporal cualquiera de las actividades señaladas en el anexo 1 del Real Decreto 1627-97. Refiere al artículo 2 de la Ley 32/2006 y además refiere a la regulación de clasificación de actividades profesionales. No nos vamos a remitir a la antigua del apartado 45, sino a la última. Y en la última, del año 2009, el CNAE 93, apartados 41, 42 y 43 definen lo que se considera como actividades de construcción. Y en este caso, edificación de obra pública o privada, con lo cual habrá que ver si efectivamente los trabajos de edificación de obra pública o privada pueden de alguna manera abarcar también el montaje y construcción de invernaderos.
Vamos a seguir viéndolo. El anexo 1 de la guía técnica también desarrolla lo que decía el anexo 1 del 1627-97. Intenta aclarar lo que se entiende por montaje y desmontaje de elementos prefabricados y lo que debemos de entender como mantenimiento. Vamos a intentar avanzar en ello. En este caso, cuando habla de montaje y desmontaje, dice que estarían comprendidos en este apartado, insisto, guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ahora de Bienestar y Salud en el Trabajo, en este apartado, actuaciones tales como el montaje y desmontaje, y habla de escenarios para conciertos, actuaciones públicas y otros, plazas de toros e invernaderos de grandes dimensiones. Claro, juzgamos un concepto indeterminado, grandes dimensiones. Hombre, es que hace 20-25 años, cuando hablamos de los invernaderos tipo Parral de una altura de menos de 2 metros, como decía el consejero, sobre todo para el cultivo de la uva, hombre, invernaderos de grandes dimensiones, pero cuando ahora nos paseamos por el campo de Cartagena, o por ejemplo por Mazarrón, o nos vamos ya a la provincia de Almería y vemos lo que se está construyendo en invernaderos de hasta 15 metros de altura, hombre, de pequeñas dimensiones no son. Por eso les comento que la aplicación de la normativa va aparejada a la evolución de la técnica, que lo que antes eran invernaderos no tiene nada que ver con los invernaderos de ahora. Con lo cual, incluía los invernaderos de grandes dimensiones, siempre que dichos montajes y desmontajes utilicen tecnologías propias de la industria de la construcción. Con lo cual también sería importante ver qué tipo de técnicas utilizamos para el montaje de invernaderos. Seguramente muchos de ustedes las conocen, se las voy a anticipar. Se supone que hay que hacer una primera fase de replanteo, en la cual, aparte de la limpieza del terreno, el replanteo de lo que se va a hacer un pequeño movimiento de tierras. Seguramente va a ser necesario hacer una pequeña cimentación, ahora lo veremos en función de cada tipo de invernadero. Todo eso son técnicas de construcción. A lo mejor habrá que hacer una pequeña excavación. Seguro que habrá que montar estructuras prefabricadas, que de acuerdo con el 1627-97 se incluirían también en el Real Decreto de Obras de Construcción. Y hay que montar una cubierta del invernadero al margen de los materiales que la integren. Con lo cual veremos si se utilizan o no, si les adelanto que sí, esas técnicas de construcción en montaje de invernaderos. Rosana, pasamos. Seguimos. Ya no nos vamos a quedar solamente en la normativa de riesgos laborales, el 1627-97 y la guía técnica. Vamos a avanzar un poquito. La normativa técnica, que aunque para nosotros no nos resulta de aplicación a la hora de comprobar o no cumplimientos de obligaciones preventivas, sí nos sirve de orientación. La normativa técnica, la Ley Ordenada de la Edificación, Ley 3899, artículo 2.1a, dice que se considera como edificación la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente. Ahora que ves un invernadero, como antes apuntaba, es permanente. Hombre, un invernadero no se construye para quitarlo al año siguiente, eso está claro. Público o privado, siempre que su uso principal esté comprendido entre los siguientes. Y habla de administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente, cultural, aeronáutico, agropecuario. Con lo cual estaríamos dentro de los usos previstos para cualquier edificación recogida en la Ley 3899. Parece que nos vamos aproximando a que pudiera ser considerada como una edificación de acuerdo con el artículo 2.1a. Pasamos. Más aún, avanzamos al 2.2a, obras de edificación que requieren proyecto. Porque claro, otra de las cuestiones que habría que ver es, y luego lo veremos, suponiendo que lo consideráramos como una edificación y por tanto como una obra de construcción, ¿qué obligaciones tendría en este caso tanto el titular, el promotor, como las empresas que ejecuten los trabajos? Pues habrá que ver para empezar si requeriríamos un proyecto de obra. Y la propia Ley Ordenada lo dice. Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan de forma eventual o permanente carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. Sola planta de forjado, aquí hay expertos mucho más técnicos que no, podemos estar hablando de 3 metros de forjado, 3 metros de altura. Es que vamos a ver qué invernaderos de los que se están construyendo ahora mismo tienen menos de 3 metros de altura. Lo digo para delimitar, porque una de las preguntas que se plantea en el debate, ¿y qué tendría la consideración de invernadero dentro del ámbito de aplicación del 1627-97 y qué no? Insisto, a poco que recorramos la provincia de Murcia, ya no les digo si nos vamos a Almería, veremos si es de aplicación esto o no. Por si fuera poco, con la Ley Ordenada de la Edificación, vamos a irnos a otra norma técnica. A ver lo que nos dice. Código Técnico de Edificación, Real Decreto 314/2006, de 7 de marzo, artículo 2. El Código Técnico de Edificación será de aplicación en los términos establecidos en la Ley Ordenadora de la Edificación y con las limitaciones que el mismo se determinan a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia
o autorización legalmente exigible. Habrá que ver si yo puedo montar un invernadero libremente en mi terreno sin pedir la correspondiente licencia. Habrá que verlo. También habrá que ver la legislación propia de cada uno de los ayuntamientos, lógicamente. Pero va más aún. El Código Técnico se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, volvemos otra vez al concepto de obra de edificación, excepto aquellas construcciones, y en este caso tomo una redacción parecida a la ley 3899, de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta, 3 metros de altura como máximo, y no afecten a la seguridad de las personas. Antes, el propio consejero ha apuntado de los accidentes y también se ha motivado sobre todo por los riesgos de caída de altura durante el montaje y mantenimiento de los invernaderos, con lo cual riesgo para la seguridad de las personas existe, y seguramente estructuras que estamos montando de más de 3 metros también, con lo cual parece que también a lo mejor podría ser de aplicación el Código Técnico de Edificación. Partiendo de esto tenemos el 1627-97 y la guía técnica que parece incluir dentro de su ámbito de aplicación a los invernaderos. La Ley Ordenada de Edificación, una norma técnica, que no es una norma preventiva, que parece que también lo incluye. Y el Código Técnico de Edificación, que parece ser que también cuando no se trate de montaje de escasa sencillez técnica. Y parece que un invernadero, de los que hay hoy en día en Murcia habitualmente, que no son el tipo Parral de 1,5 metros o 2 metros, parece que sí cumplen esos requisitos. Gracias. Por si la normativa técnica, la normativa preventiva es poco, yo que siempre busco la razón de las cosas y la lógica, pues vamos a irnos al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Lo podemos buscar todos también en internet. Vamos a ver, ¿qué es un montaje de invernadero? Pues la acción de montar es combinación de las diversas partes de un todo. Yo tengo un todo formado por varias partes que tengo que ir montando como un mecano. Un invernadero es un todo que requiere un montaje de distintos elementos que lo conforman. Definición de elementos prefabricados. Hemos dicho que considera el Real Decreto obra de construcción el montaje y desmontaje de elementos prefabricados. Vamos a ver si un invernadero está formado por elementos prefabricados. Sería, dicho de una construcción, la formada por partes fabricadas previamente para su montaje posterior. Hombre, digo yo que los perfiles de un invernadero parece que previamente se fabrican antes de montarlos, con lo cual parece que son elementos prefabricados. Que vamos a hablar de los materiales que recubren la cubierta de los invernaderos. Parece que también previamente a su montaje es necesario fabricarlos, con lo cual parece que son elementos prefabricados con esta definición. Pero seguimos más, otras definiciones. Elementos ensamblados entre sí una vez que han sido manufacturados previamente en fábrica o en un sitio cercano a la obra. Parece que la primera definición se va apoyando un poco más. Aquello que el comprador o usuario debe montar o armar a partir de componentes principales que ya vienen terminados desde el lugar de origen. Las partes más importantes de un producto prefabricado se desarrollan en un sitio, pero el armado final y el ensamblaje tienen lugar en otro. Con lo cual, al margen de los trabajos preparatorios del terreno, de los trabajos de cimentación, porque lógicamente todos los invernaderos requieren una pequeña cimentación, luego veremos cómo y de qué manera, tanto el montaje de los perfiles como de todos los elementos que componen la estructura como de la cubierta, parece que nos llevan a montar elementos prefabricados. Con lo cual estaríamos en el 1627-97, obra de construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados, conforme la propia Real Academia de la Lengua Española define lo que es un montaje y lo que es un elemento prefabricado. A ver, vamos a ver si somos capaces. Va para atrás, el que va para adelante va para atrás, va al revés. No, lo paso ya de aquí. Ya está bien, gracias. Vale, y una vez que ya tenemos la definición de montaje, nos queda otro elemento, seguramente el más controvertido. Partiendo de que un montaje de un invernadero, una edificación, les ha aplicado el Real Decreto de Obras de Construcción, dijimos que también dentro de la definición de obra de construcción estaban los mantenimientos. Claro, cuando uno habla de un mantenimiento, y eso surgió una pregunta al respecto en una anterior jornada de FREN, el mantenimiento de una caldera no es una obra de construcción. El mantenimiento de cualquier equipo de trabajo no es una obra de construcción. Con lo cual estaríamos hablando no de cualquier tipo de mantenimiento, no. Mantenimientos que lógicamente exijan la aplicación de técnicas constructivas, que exijan la realización de trabajos en altura, que exijan la modificación o sustitución de los elementos previamente montados o construidos. Y vamos a ver si, por ejemplo, los trabajos de encalado, en este
este caso los materiales de la cubierta o la sustitución de los plásticos o materiales, puede ser un trabajo de mantenimiento y por tanto también sería de aplicación en 1627-97. Se define por la Real Academia de la Lengua la definición de mantenimiento como conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las instalaciones, edificios, industrias, etcétera, puedan seguir funcionando adecuadamente. ¿Qué pasaría en un invernadero si no se limpian los plásticos? Afectaría la calidad del producto. ¿Y qué pasaría si una malla no rota no se sustituye? Afectaría la calidad del producto, con lo cual hay que sustituirlas, hay que blanquearlas. Parece que es fundamental para el mantenimiento de esa construcción. Parte 1, anexo 3, una vez más del Código Técnico de la Edificación. ¿Qué se considera como mantenimiento? Conjunto de trabajos y obras a efectuar periódicamente para prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con objeto de mantenerlo en buen estado para que con una fiabilidad adecuada cumpla con los requisitos básicos de la edificación establecidos. Si no hacemos los trabajos de mantenimiento de encalado, si no sustituimos esos plásticos, si los perfiles deteriorados no los sustituimos, ¿podríamos seguir utilizando esa estructura que hemos montado con el fin con el que la hemos montado? Seguramente no. Por eso son trabajos que se realizan periódicamente todos los años. Con lo cual parece que el mantenimiento, pues oiga, también. Con lo cual estaríamos en la definición de la que hemos partido del 1627-97. Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, trabajos de mantenimiento, no cualquiera, los que tengan la función de mantener en perfecto uso aquello que hemos edificado previamente. No estamos hablando de una caldera, de una máquina o un equipo de trabajo. Por si fuera poco, como decía Isaac, hombre, el tema de los invernaderos es una cuestión muy debatida, pero quizá la cuestión debatida ha surgido sobre todo por lo que les he comentado, la evolución de la técnica. Nadie pensó, cuando se empezaron a montar invernaderos en España, que eso podía ser una obra de construcción. Pero es que, claro, cada vez hemos intentado evolucionar más las características de los invernaderos. Cada vez son más grandes para intentar dar más productividad a las empresas. Pero nos hemos olvidado de la evolución de la prevención junto con la evolución de la técnica. Y el propio documento del 2010, presidido, como bien decís, del 2005, ya era orientativo. Pero lo que hacía el documento no era otra cosa que reproducir lo que ya había, no se ha inventado normas nuevas. Y decía que se entiende por invernadero una definición que a todos nos parece lógica, aquella estructura cerrada y cubierta por materiales translúcidos dentro de la cual es posible obtener un microclima que favorece la producción de cultivos de plantas controladas. Eso es lo que es un invernadero, ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Hay que favorecer el cultivo intensivo durante todo el año, teniendo en cuenta las circunstancias climatológicas y aumentar la productividad y la calidad del producto. Está claro. El reglamento de la Comunidad Europea 1107-2009 de 21 de octubre del 2009 relativo a la comercialización de los productos fitosanitarios, porque se derogan las directivas 79-117 y 99-414 del Consejo, define un invernadero como un lugar estático y cerrado destinado a la producción de cultivos y dotado habitualmente de una cubierta exterior, que permite un intercambio controlado de material y energía con el entorno. Antes se ha apuntado por parte del consejero y también lo ha apuntado Isaac. El documento continúa y dice, tenemos que distinguir entre invernaderos temporales. Pero díganme ustedes, a día de hoy, ¿quién hace una inversión de 200, de 300.000 euros, de 1 millón de euros en un invernadero para que sea temporal? No, hombre, no. Y años y años y años. De hecho, los trabajos de mantenimiento no solamente se realizan una vez al año, se realizan varias veces al año para que el invernadero produzca además en condiciones adecuadas. Con lo cual, invernaderos temporales, pocos. Pero eso sí, permanentes, muchos. Con lo cual, una cosa es un invernadero temporal, con estructuras sencillas, sin cimientos. Dígame hoy por hoy qué invernadero no tiene una cimentación mínima. Y los invernaderos permanentes, los cuales disponen de estructuras sólidas, cimentadas, dotadas de infraestructuras complejas de duración indeterminada, en general superior a 10 años. A estos es a los que les aplicaríamos el 1627-97 y todas las obligaciones que de ellos se derivan. A estos, hay una pregunta luego en el coloquio que dice, ¿y a qué invernaderos sí o no? Pues oiga, si es que el propio documento lo dice, los primeros, pues no, lo hemos visto antes, estructuras sencillas, que no requieran la aplicación de técnicas de construcción, estaríamos en el primero. En cuanto apliquemos técnicas de construcción, se trate de construcciones permanentes, con riesgos de caída de altura, y más si me lo ponen más de 3 metros de altura, que son los habituales, pues estaríamos en el segundo apartado, invernaderos permanentes. Aunque no está siendo aplicado. Y la primera pregunta es, ¿y por qué no está siendo aplicado? Este documento es del 2010, el 1627-97 es del año 97, han pasado 13 años, ¿y por qué no? Porque a lo mejor hemos pensado mucho en la evolución de la técnica, en la productividad, en el beneficio, en rentabilizar las extensiones de cultivo, en mejorar los cultivos, la productividad, lo entiendo,
nos hemos olvidado de la prevención. Nos hemos olvidado que para montar un invernadero de 4, 8, 12 metros hay que utilizar procedimientos de trabajo seguros, porque la gente se cae lo mismo que en una obra de construcción. Y cuando vamos a mantener un invernadero, que normalmente lo realizan los propios trabajadores de la explotación agraria, gente no cualificada, lo subimos a la misma altura a la que hemos montado, 4, 6, 8 metros, a que realicen trabajos, luego veremos cómo, improvisando sobre las mismas estructuras, y si se cae, pues bueno, mala suerte, no. Aunque no está siendo aplicado en la práctica, existen múltiples argumentos que indican la obligatoriedad de incluir la construcción de los invernaderos permanentes en el ámbito de aplicación 1627-27. Claro que existen múltiples argumentos, se los acabo de explicar, se los he tratado de explicar y ustedes luego los pueden consultar. Con lo cual, la aplicación de este Real Decreto dotaría a los invernaderos de unas infraestructuras de seguridad que supondrían unas mejoras de las condiciones de salud, no solo durante la construcción, sino también durante los trabajos de mantenimiento, que quizá producen todavía más accidentes, sobre todo porque se realizan por trabajadores no cualificados. Por ejemplo, ¿qué recomienda ese documento? Redes de protección bajo forjado, bajo la estructura de la cubierta de invernadero, barandillas perimetrales, puntos de anclaje. Es que eso no es una utopía. Don José Antonio García Haro, que como antes ha comentado doña Noemí, ha dedicado mucha parte de su vida a desarrollar estructuras de protección para trabajos en altura. No va a aplicar tal amalgama de medios que nadie puede decir que, mire usted, no existe en el mercado nada para proteger a mis trabajadores frente al riesgo de caer en altura. Claro que existe. ¿Existe un coste adicional? Sí. Luego les explico los costes que conlleva cuando un trabajador se cae en altura y sufre un accidente. Y luego deciden ustedes si compensan o no. Son ustedes los que deciden. Tipología de invernaderos. Vamos a ver si lo que estamos construyendo son, y eso lo conocen ustedes mejor que yo, ¿son invernaderos de escasa sencillez y de uso temporal o son invernaderos permanentes con el empleo de técnicas constructivas del 1627-97? Los de tipo Parral, los de toda la vida, los que tenían una estructura de una altura de menos de 2 metros, combinada con madera y alambre. A ver cuántos invernaderos de madera y alambre conocen ustedes a día de hoy, aparte de los familiares, por supuesto. La madera formada por pies derechos inclinados, el alambre constituye la estructura de techumbre y las paredes verticales. La estructura de alambre se cubre por medio de plásticos flexibles sujetos por medio de una doble malla de alambre galvanizado. Tras su replanteo, cuidado que estos invernaderos también requieren un replanteo. El replanteo forma parte de las técnicas de construcción. El replanteo, la limpieza del terreno, el desbroce, la preparación del terreno, ese pequeño movimiento de tierra también es técnica de construcción. Requiere la realización de ejercicios en el terreno. Ya estamos modificando el terreno, es replanteo. O sea que ya incluso esto se podría considerar como técnica de construcción. Invernaderos tipo Parral o plano. Vamos avanzando, ya no los artesanales, los que se han ido desarrollando ya sobre todo a principios del siglo XXI. Alcanza los 3 o 4 metros de altura, estructura vertical formada por soportes perimetrales e interiores en base a tubos metálicos. Cimentación. Claro, si aumento la altura tengo que tener una buena cimentación. Hormigón armado, técnica de construcción. Ya no estamos hablando de cualquier tipo de cimentación o replanteo. Se lleva a cabo mediante orificios en el terreno de mayor profundidad que pueden alcanzar el 1,5 metros de los 2 metros. Lógicamente, cuanto mayor altura, mayor cimentación. La estructura de alambre se cubre por medio de plásticos flexibles sujetos por medio de una doble malla de alambre galvanizado. El procedimiento de montaje es similar, pero lógicamente de mayor riesgo. Estamos hablando ya de montajes a 4 metros de altura. Tipo Parral, de principio del siglo XXI, no lo que tienen ustedes en el campo de Cartagena o Mazarrón. Invernaderos tipo raspa o amagado. Claro, surge un problema. Y siempre pensamos, lógicamente, y lo entiendo, en la producción y en la evolución de la técnica. La acumulación de lluvias. Eso perjudica, la malla se deteriora, hay que cambiarla, con lo cual vamos a intentar crear otra tipología de invernadero en la que la cubierta no se aplana, con lo cual de esa manera las aguas no se acumulan en el centro. Alcanzan los 5 o 6 metros, para evitar la acumulación de aguas efectivamente se empiezan a utilizar este tipo de invernadero y luego sus apoyos son metálicos y no de madera, no como los artesanales, y están formados por perfiles galvanizados, elementos prefabricados. Los orificios de cimentación alcanzan el 1,5 metros, 2 metros también. Estamos hablando de cimentación una vez más. Y el material de la cubierta ha ido avanzando también. Ya no son solamente, por supuesto, de poliamida, son de polietileno, policarbonato, tela plastificada, aquello que favorece más el cultivo. Esto es como mínimo lo que nos vamos a encontrar aquí en Murcia, como mínimo, salvo las explotaciones familiares. Raspa o amagada. Raspa o amagada. Seguramente notan la ausencia de algo que luego veremos, que son los más tradicionales, los multitúneles o multicapilla, que es lo que hoy en día se está montando y edificando. Pero esto ya es obra de construcción. Estamos hablando de 4 y de 5 metros, técnicas constructivas y por tanto montaje y desmontaje de elementos prefabricados además, con lo
lo cual sería 1627-97. Pero ¿y qué pasa con los multitúnel? Los que a ustedes sí seguramente les suenan mucho más. Cimentación, 1,5 metros en adelante. Tras la cimentación, replanteo hormigonado de los pilotes. Tenemos ya pilotes, ya hormigonados, técnica de construcción, hormigonado y estructura. Canalones, ya no tenemos raspado amagado con distinta pendiente, sino que ya ponemos canalones para evacuar las aguas. Luego, por otro lado, lógicamente los perfiles hay que anclarlos a esos capiteles, a esos pilotes. Recubrimiento, polietileno, PVC, poliéster reforzado con fibra de vidrio. Vamos mejorando los materiales. Altura final, les he dicho entre 4 y 8 metros. Vayan subiendo, incluso multiplicando en ocasiones casi por 2. Disponen de ventilación, además, por mallas antimosquitos, es decir, todos los elementos que permiten proteger a los cultivos. Por tanto, lo único que les pido es que también pensemos en proteger a los trabajadores, que son por lo menos tan importantes como los cultivos, digo yo. Esto sí les suena más. Hombre, decir que esto no es una obra de construcción, fíjense abajo la cimentación, ¿qué quiere que les diga? Yo tengo mis dudas con todo lo que hemos explicado. Esto sí nos suena más. Y esto, los multicapillas. Y mi pregunta, yo en mi ignorancia les planteo, ¿y qué diferencia hay entre eso que acaban de ver ustedes y esto? Esto es una pequeña nave industrial que en la mayoría de los casos puede requerir proyecto de obra y que se encuentra dentro de la aplicación del 1627-97. ¿Y qué diferencia hay? Para esto sí, para el otro no. Así que, vamos, no tiene mucho sentido. Vamos a hablar no solamente de los trabajos de montaje, vamos a hablar de los mantenimientos. Ustedes los conocen perfectamente. Se supone que todos los años como mínimo sustituimos las mallas y los plásticos con ayuda de herramientas manuales. ¿Y cómo lo hacen los trabajadores? Ahora veremos fotos, ¿se asombrarían? No nos asombran, porque muchos de ustedes lo conocen. Caminando sobre los perfiles del invernadero, haciendo malabarismos circenses. Mantenimiento de ventilaciones empleando herramientas mecánicas y manuales, pero ¿cómo acceder a las ventilaciones? Tareas de blanqueo y limpieza de los plásticos por medio de manguera, ¿y cómo acceder a la parte superior de la cubierta? Limpiar las cunetas y las tuberías de desagüe, ¿y cómo acceder a las partes altas? Verificar el buen estado de la malla contra insectos o proceder a sustitución, ¿y cómo acceder a las partes altas? Colocación de mallas de sombrero, lo mismo. Sustitución de alambres o perfiles metálicos, trabajos en altura. Apertura cero, sustitución de las ventanas genitales, también trabajos en altura, con lo cual necesito un elemento que me permita realizar trabajos en altura sin ningún tipo de riesgo para los trabajadores. Para hacer todo esto, que es mantenimiento, estamos en el 1627, se lo he comentado antes, sería también obligatorio aplicar el Real Decreto y por tanto las obligaciones propias del mismo. Causa de siniestralidad, el consejero lo ha apuntado antes, trabajos en altura, riesgo de caída y sobre todo un riesgo importante también, el riesgo eléctrico, porque cuando montamos un invernadero nosotros sabemos que hay una línea de alta tensión y seguramente si tenemos en cuenta o nos molestamos en preguntar la altura exacta de la línea, el tipo de tensión que lleva y sabemos lo que vamos a construir, sabemos perfectamente que el que se tenga que subir ahí arriba, es muy posible que en algún momento con los materiales que pueda manipular pueda tocar la línea y por tanto pueda sufrir una electrocución. Ahora lo veremos. El propio documento del 2010 del Instituto decía: trabajos en invernaderos, análisis de riesgos, construcción y mantenimiento de invernaderos. Los riesgos de caídas de altura en altares, mantenimiento y reparación podrían mejorar sensiblemente si se tuviera en cuenta en fase de diseño y construcción de los invernaderos, por ejemplo, la utilización de redes bajo cubierta. Claro, es que antes de empezar a montar el invernadero debería de contemplar el riesgo de caída de altura y ver cómo mis trabajadores van a acceder a ese punto para realizar las tareas sin riesgo. Estudio de seguridad y estudio básico. Ustedes saben que cuando tenemos una obra con un proyecto, uno de los elementos que forman parte del proyecto es el estudio de seguridad. El artículo 5 y 6 del Real Decreto 1627-97, que ya les he dicho que resulta aplicable, dice: se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día las debidas condiciones de seguridad, los previsibles trabajos posteriores. Si yo sé que además del montaje en altura del invernadero tengo que hacer trabajos de mantenimiento en altura, tendré que prever ya desde la concepción del invernadero que disponga de elementos de protección para que el trabajador pueda acceder a ese punto para realizar los trabajos de limpieza o bien simplemente los trabajos de sustitución de perfiles o mallas. También. Anexo cuarto, parte C del 1627-97. Claro, es que empezamos ya con las obligaciones. Una obligación muy lógica, oiga, es que si realiza trabajos a más de 2 metros de altura, tendrán que tener barandillas, tendrán que tener un sistema de protección colectiva equivalente a algún tipo de barandilla o red. Y en defecto de ella tendré que utilizar medios de protección individual, sistemas de protección anticaída, del que luego José Antonio les hablará extensamente. Los trabajos en altura solo pueden efectuarse en principio con la ayuda de equipos concebidos para tal fin, utilizando barandillas, plataformas o redes.
Si por la naturaleza del trabajo ya no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes. Eso, lógicamente, ya, anexo cuarto, parte C, punto 3, lo dice el 1627-97, obligación básica para trabajos de mantenimiento y, por supuesto, de montaje de invernaderos. Situaciones de riesgo de caída. Esto a lo mejor lo han visto. Fíjense qué ejercicios circenses. Claro, si sacáramos las estadísticas de accidente, seguramente veríamos los pocos accidentes que hay para los elevados riesgos que tenemos. Pensemos que cuando se montan los invernaderos, hasta hace nada, por supuesto, los trabajadores se subían hacia el pelo. Algunos improvisaban, colocaban un palet, una carretilla elevadora y subían para arriba. También un medio muy seguro. Luego, poco a poco, se han ido utilizando sistemas mediante la utilización de plataformas elevadoras. Pero ahí hay un problema, aparte del coste de las plataformas elevadoras, en llevarlas hasta el punto donde tengo que acceder, el que en un momento el trabajador tiene que abandonar la plataforma y tiene que subirse a la cubierta del invernadero. Si no tengo algo que le proteja sobre la cubierta, la plataforma me sirve como medio de acceso, pero no como medio de protección. Esto es lo que les decía. ¿Han visto que seguro? Ahí no pasa nada. Lo más seguro del mundo, un palet sobre una carretilla elevadora. Se ha vuelto a bloquear. Nada. Sí, gracias. Siguiente. A ver, si ahora ya, no sé si... Ahora ya parece que se ha enganchado y ahora. Sustitución de las mallas, también a pelo, apoyados sobre los perfiles. Aquí ni siquiera plataformas elevadoras. En los multitúnel, sobre los perfiles, caminando sobre las mallas para blanquearlas, limpiarlas. Hombre, lo más lógico es eso. La utilización de una plataforma elevadora. Claro, el problema luego es a la hora de montar la cubierta. Y sobre todo es a la hora de realizar el mantenimiento de la estructura que estamos montando. Si no dejamos previamente instalados elementos que permitan el acceso a las partes altas en condiciones de seguridad, lo tenemos complicado, sobre todo para los trabajos de limpieza y mantenimiento. Y el problema sobre todo es cuando el trabajador salga de esa plataforma. Por eso, a lo mejor podríamos pensar en montar protecciones perimetrales por medio de redes que vayan ancladas a los perfiles. José Antonio luego les explicará ampliamente todos los sistemas que tienen, y por lo menos, o por ejemplo, que podamos colocar redes de seguridad bajo cubierta para que en el caso de que el trabajador tenga que subir a la cubierta, si al final caiga sobre la red, que menos que esto, que además se puede ya instalar desde el momento en que se monta la estructura del andamiaje y puede quedar perfectamente instalada. Puede ser una parte más de la estructura. Lógicamente habrá que colocar líneas de vida para que los trabajadores, al menos cuando van a sustituir las mallas, puedan ir ancladas. Hay otra cosa que sí les invito, aparte de lo que les va a explicar don José Antonio, a conocer. Existen ya sistemas de montaje de prácticamente toda la estructura desde el suelo, con lo cual nos ahorramos mucha parte de los riesgos de caída en altura. Monto toda la estructura, todos los perfiles en el suelo y a continuación, mediante unos sistemas motorizados de poleas, elevo los elementos que estoy montando. En este caso se aplica el multitúnel y lo que hacemos es que vamos elevando cada uno de los túneles por separado para no sobrecargar sobre todo ese sistema. Y al final lo que hago es que lo único que tengo que realizar en altura es ya, lógicamente, los trabajos de montaje de la malla de la cubierta, fundamentalmente, y el anclaje de los perfiles. Y ahí lo que utilizaría es una plataforma elevadora. Pero gran parte de los trabajos en altura, si monto desde abajo, primero me permitiría montar los elementos de protección de la que voy a dotar la estructura para luego los posteriores trabajos de mantenimiento y sobre todo ahorraría trabajos y tiempos en altura para el montaje del mismo. Insisto, existen sistemas, les invito sobre todo a que los puedan consultar. Y les he hablado del riesgo de caída en altura, pero ¿qué les digo del riesgo eléctrico? Es que subirse a la cubierta de un invernadero cuando tengo una línea de alta tensión que puede ser de 220, de 380, que además muchas veces no puedo delimitar la línea eléctrica de la zona de trabajo, con lo cual estoy trabajando en zona de peligro, con lo cual me tengo que ir a una distancia mínima de un 80, 260, 390. Y el problema es cómo garantizo esa distancia durante la
construcción o montaje del invernadero cuando estoy utilizando perfiles de unas longitudes de 3, 4, 5, 6 metros? Imposible. Lo normal en esos casos es que o bien se solicite la suspensión, en este caso, de la tensión de la línea durante el tiempo que dure el montaje, cosa poco probable, el desvío de la línea, cosa poco probable, o que tenga en cuenta todo eso en la fase de proyecto, en mi plan de seguridad y evaluación de los trabajos, y establezca procedimientos que me permitan la ejecución de los mismos, garantizando que no exista ningún tipo de contacto eléctrico de los trabajadores. Para ello, si al final tenemos que montar o realizar trabajos de mantenimiento con una presencia de una línea eléctrica, tendremos que aplicar el 614/2001, que es el trabajo con riesgos eléctricos. Y a la mejor de las posibilidades nos podríamos ir a aplicar el anexo quinto, pero para aplicar ese anexo quinto que les pongo ahí, se trata de trabajos en proximidad. Ustedes tienen que tener perfectamente delimitado la zona de trabajo y también, aparte de la zona de trabajo, que no haya ninguna forma de que el trabajador invada esa zona, porque si no estaremos ante un trabajo en zona de peligro. Y ya no sería aplicación al anexo sexto, sería aplicación al anexo 3. Y se exige un jefe de trabajos, trabajador cualificado, con una experiencia al menos de 2 años, y además trabajadores autorizados que realicen los trabajos y que tengan formación específica en trabajos eléctricos. Fíjense todo lo que sería necesario. Vamos a las obligaciones. Lo primero, yo ya lo doy por sabido, se aplica el 1627/97. Con lo cual, lo primero que habrá que ver es si es necesario proyecto o no. Y si es necesario proyecto de obra, en función de lo que dice la guía técnica que ahora veremos, pues tendremos que realizar el proyecto con todos estos elementos: la memoria, el pliego de condiciones, los planos, las mediciones, el presupuesto y el estudio o estudio básico. Lo que me importa sobre todo, obras en las que no se exige proyecto, la guía técnica lo señala. En esos trabajos de mantenimiento de los que estamos hablando, es muy posible que no sea necesario el proyecto de obra. Estaríamos hablando en mantenimientos de invernadero, obras sin proyecto. En montajes, seguramente obra con proyecto. En estos casos nos encontraríamos en los del primer caso. Pero vamos a las obras con proyecto. Lo primero, elaborar el proyecto. ¿Qué hay que hacer y cómo se ha de hacer? Eso es lo que nos tiene que decir el proyecto. Ya sé que voy a montar un invernadero de 4, 6, 8 metros, pero lo importante es cómo lo voy a hacer. ¿Qué medios de trabajo voy a utilizar? ¿Qué procedimientos de trabajo? ¿Qué medios de protección para los trabajadores frente a los riesgos de caída en altura y contacto eléctrico? Y luego, importante, habrá que definir esos procedimientos y esos métodos de trabajo. A la empresa que va a montar el invernadero tendré que decirle qué vas a utilizar, cómo lo vas a utilizar y de qué manera se van a subir tus trabajadores en condiciones de seguridad y sobre todo para que no tengan ningún riesgo de contacto eléctrico con las líneas que puedan existir. Hay que tener en cuenta que el proyecto de obra incluye el estudio de seguridad y que el estudio de seguridad luego será analizado, complementado, desarrollado por la empresa contratista de los trabajos. Ahora lo veremos a continuación, si esto quiere funcionar, claro. El estudio de seguridad. El estudio de seguridad, en principio, los requisitos vienen recogidos en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1627/97. Ahí les digo cuándo sería necesario un estudio de seguridad con un estudio básico. Lo pueden consultar, artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/97. Pero lo que me importa, que ese estudio, incluido en el proyecto, contenga una memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que voy a utilizar para la ejecución de los trabajos. Trabajos en altura, cómo voy a subir a los trabajadores y cómo van a trabajar en altura en condiciones de seguridad. Identificar los riesgos y adoptar todas las medidas de protección. Si yo utilizo un medio de acceso, pero el trabajador tiene que salir de ese medio de acceso, tiene que tener un elemento de protección para evitar riesgo de caída. Y luego, importante, en ese proyecto de obra, en ese estudio de seguridad, tengo que tener en cuenta las condiciones del entorno. No solamente las condiciones del terreno donde voy a montar el invernadero, la presencia de líneas eléctricas y, por tanto, prever los procedimientos de trabajo que eviten riesgos para los trabajadores. Si concurren 2 o más empresas o varios trabajadores autónomos o una empresa y varios autónomos, tendré que designar un coordinador de seguridad y salud. Lo mismo que si concurren varios proyectistas en la elaboración del proyecto, tendré que designar un coordinador de seguridad y salud en fase del proyecto. Lógicamente, el coordinador de seguridad tiene que tener una competencia técnica, arquitecto técnico, ingeniero técnico, y luego, aparte de ello, tendrá que ser designado formalmente por parte del promotor. Y la designación del coordinador de seguridad también deberá hacerse referencia de ella en un elemento que luego veremos que es el libre de subcontratación de la obra. Los medios de coordinación. El coordinador de seguridad es el representante del promotor en la obra. Tiene que cumplir con las obligaciones del artículo 9.627/97 y, en concreto,
tiene que velar porque se apliquen de manera adecuada los procedimientos de trabajo previstos en el plan de seguridad o elaboración específica de la obra. ¿Y qué pasa si comprueba que no se cumplen esas medidas de seguridad? Tendrá que utilizar un elemento como ese libro de incidencias y documentar las comprobaciones que haga y sobre todo cómo actúa en relación a ellas. Advertencias, observaciones, instrucciones, órdenes, podrá ordenar y planificar los trabajos, hará constar los accidentes de trabajo y sus causas, las modificaciones del plan de seguridad o de la evaluación específica de la obra, cuándo empieza, cuándo finaliza cada fase de obra, las reuniones de coordinación que se celebren, los cambios de coordinador de seguridad. El contenido de las anotaciones también debe ser un contenido preciso. ¿Qué días se hacen? ¿A qué hora se hacen? Las incidencias que se han detectado y las propuestas que se realizan, los tajos o unidades de obra sobre las cuales actúa el coordinador, las medidas a adoptar para solucionar la incidencia. Y luego habrá que verificar por parte del coordinador que esas medidas se han adoptado. Y en caso contrario, lógicamente, no deberían de continuar los trabajos. Y por supuesto, firma del coordinador que realiza la anotación. Esto es lo que documenta el trabajo del coordinador de seguridad en obra, lo que documenta que cumple con sus obligaciones del artículo 9. Si no, estamos perdidos. Si vamos a comprobar las condiciones de seguridad de la obra, nos encontramos trabajadores trabajando en altura sin medidas de protección y el coordinador no ha documentado nada, pues habrá incumplido su deber de coordinación, implicando una responsabilidad desde el punto de vista administrativo para la empresa que la designa. También podrá convocar reuniones de coordinación con las empleadas en obra, levantando actas en las que se señale la fecha, la hora, los asuntos tratados, las medidas que hay que adoptar frente a los luegos existentes y la firma de todas las empresas existentes y que deben de tener conocimiento de lo que se ha tratado en esa reunión. Y por supuesto instrucciones escritas para que las empresas que no cumplen con determinadas medidas de seguridad, pues lógicamente adopten las medidas necesarias. Obligaciones del contratista. Elaborar un plan de seguridad. El plan de seguridad, en principio, debe de analizar, completar y desarrollar las previsiones del estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio lo primero que tendremos que saber es lo que vamos a hacer, los trabajos que vamos a ejecutar, los procedimientos que vamos a utilizar, dígame usted cómo va a ejecutar esos trabajos, sobre todo en altura, qué equipos de trabajo va a utilizar, qué medios auxiliares va a utilizar, qué medios de protección colectiva individuales va a utilizar y luego, muy importante, el trabajador que va a ser designado como recurso preventivo de la obra. Y haya proyecto o no haya proyecto, veremos que es obligatorio. Designación de recurso preventivo, obligatorio haya proyecto o no haya proyecto. Habrá que designar, de acuerdo con el artículo 32 bis de la Ley de Prevención y el 22 bis del Reglamento y la disposición adicional 14ª de la Ley de Prevención y la disposición adicional única 127, un recurso preventivo. Siempre no. En esos dos casos, en el caso del montaje de invernaderos, en esos dos casos, o los trabajos de mantenimiento, en esos dos casos. Cuando los riesgos pueden verse agravados por la concurrencia de operaciones diversas en las cuales efectivamente concurran varias operaciones o varias metodologías distintas, con riesgos especiales. ¿Qué son riesgos especiales? Riesgos especiales aparecen definidos en el anexo 1 del 1627-97, contactos eléctricos, con líneas de alta tensión, trabajos en altura, trabajos especialmente graves y de alta tensión. Esos son los riesgos especialmente graves que en el caso de montajes y mantenimientos de invernaderos pueden requerir la presencia de un recurso preventivo. Formación del recurso preventivo. Hasta la entrada en vigor de los convenios colectivos que regularon esa formación, el artículo 32 bis decía que tenía que tener una formación de nivel básico, 50 horas en construcción. El convenio de construcción nos pide ahora 60 horas, aplicable a todas las empresas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del convenio, de las cuales 20 son presenciales o pueden ser presenciales y 40 en teleformación. El apartado 4 del anexo segundo del Convenio General del Sector del Metal, 50 horas, en las mismas condiciones, pueden ser todas presenciales o como mínimo 20 presenciales y 30 en teleformación. Comunicación de apertura, es obligatoria exista o no proyecto. Antes del comienzo de los trabajos, deberá exponerse en un lugar visible del centro de trabajo y deberá de incluir la inscripción en el REA de la empresa contratista, la dirección de la obra y la tipología de la obra que voy a hacer, la fecha prevista del comienzo y fin de los trabajos, número previsto de subcontratas y autónomos, trabajos con riesgos especiales, altura y riesgos eléctricos, datos del promotor y datos del coordinador de seguridad en la comunicación de apertura. Se aportará junto con el plan cuando se presente la comunicación de apertura, hay que aportarla junto con el plan de seguridad de la obra. Y si no tenemos plan, ahora lo veremos, porque existe un proyecto, lo aportaremos con la evaluación específica de los trabajos. Obra sin proyecto. Y lo siento porque me voy a pasar del tiempo, pero comento una cosa, Noemí, y se lo dije también a Rosana. Tengo que abarcar más allá de lo que estaba previsto, que eran las obligaciones de la ley de subcontratación. Por eso pedí 10 minuticos más. Por eso mismo. Y me disculpo antes de seguir. El problema de las obras sin proyecto, que
que lógicamente no afecta solamente a los invernaderos, sino a todas las obras que no tienen proyecto, sean o no invernaderos, viene motivada por la transposición que hicimos en España de la Directiva 9257. La Directiva 9257 decía que en toda obra de construcción tiene que haber un proyecto y un plan de seguridad. Y en el caso de que concurrieran varias empresas o una empresa con varios autónomos o varios autónomos, un coordinador de seguridad. Pero no hablaba para nada del estudio de seguridad. Esa figura no aparecía en la directiva. Pero cuando se transpuso al ordenamiento español, los redactores incluyeron la figura del estudio de seguridad. Y eso ha complicado mucho. Porque ¿dónde está incluido el estudio de seguridad? En el proyecto. Si no hay proyecto, no hay estudio. Y el plan de seguridad analiza, complementa, desarrolla o estudia el estudio. Con lo cual, si no hay proyecto y no hay estudio, no hay plan. Y ahí surgen los problemas. Si hubiéramos tomado como referencia la directiva, vale, hubiera habido un proyecto, pero en ninguna parte decía que el plan de seguridad estudiara, complementara y desarrollara el estudio. Con lo cual, aunque no hubiera habido proyecto y estudio, se hubiera podido elaborar un plan de seguridad. Pero ahí viene el problema. Con lo cual nos tenemos que adaptar, nunca mejor dicho, no a la directiva, sino a lo que hay, que es nuestra normativa, la ley 127/97. Pero claro, el que no haya proyecto en una obra no quiere decir que los niveles de seguridad sean inferiores. En una obra sin proyecto, pues obviamente no tenemos ese proyecto, no tenemos ese estudio, no tenemos ese plan, pero habrá otros elementos que permitan determinar lo que se va a hacer, el procedimiento y las medidas de seguridad. En todo caso, la directiva, como os he dicho, prevé el proyecto, la designación del coordinador en fase de proyecto y de ejecución de obra, el plan de seguridad, y no exigía el estudio. Cuando surgen los primeros problemas es con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 7 de octubre del 2010, que es la primera que aclara que aunque no exista proyecto, será obligatorio tener al menos un coordinador de seguridad en fase de ejecución de obra cuando concurran dos o más empresas o una empresa y un autónomo o varios trabajadores autónomos. Es más, la sentencia habla de plan de seguridad, porque la sentencia aplica la directiva, y en la directiva el plan era independiente del proyecto de obra. En nuestro caso, lo único que podemos aplicar de la sentencia es la obligatoriedad del coordinador de seguridad. ¿Y cómo resolvemos la ausencia del plan de seguridad? Pues en parte, otro documento del Instituto Nacional de Seguridad y Bienestar en el Trabajo nos define cómo podemos actuar en esos casos. Cierto que no es un documento vinculante, pero eso es orientativo. Y lo primero que nos dice es que no podemos prescindir de proteger a los trabajadores frente a riesgos existentes porque no exista ese proyecto, porque no exista ese estudio, porque no exista ese plan. Obligaciones del promotor. ¿Y qué hacemos en ausencia de estudio o de estudio de seguridad? El estudio sustituía la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, según la cual la información que el titular, que el promotor debe de proporcionar a las empresas en obra, en el caso de las obras de construcción, se recoge en los artículos 5 y 6. Es decir, se realizaba vía estudio de seguridad. Pero claro, no tenemos estudio. ¿Cómo cumplimos eso? Lo que está claro es que lo que tenía que hacer el promotor de la obra era informar sobre los riesgos y las medidas preventivas ligadas a la ejecución de la obra, prestando especial atención a los riesgos derivados del emplazamiento, las características del terreno, la incidencia del tránsito rodado, la presencia de conducciones y líneas eléctricas, y a los riesgos emanados de la concurrencia de distintas empresas y trabajadores autónomos. Es decir, aunque no tenga estudio, yo tengo que tener un documento, porque me lo exige el 171/2004, por medio del cual el titular de los trabajos, el promotor, informe a las empresas en obra de todo eso. Y ese documento, que se llama documento informativo en el documento de directrices básicas del instituto, lo podemos llamar como queramos, pero tiene que existir. El titular, el promotor, el que sabe lo que quiere hacer y dónde lo va a hacer y las condiciones de ese lugar donde se va a hacer, tendrá que identificar los riesgos del centro de trabajo, del sitio donde se va a montar el invernadero, las medidas preventivas, las medidas de emergencia, los teléfonos de emergencia, los planes de evacuación, los planes de las instalaciones del edificio en su caso, en este caso no los tendremos, y luego, sobre todo, condiciones de acceso. Si vamos a utilizar plataformas elevadoras, ¿vamos a poder acceder al punto de montaje por los caminos por los que tenemos que acceder para ello? Y lo más importante, la identificación de los riesgos asociados a la concurrencia de empresas y sobre todo la presencia de líneas eléctricas de media o alta tensión. ¿Y qué pasa con el contratista? Si no hay estudio, no hay plan. Lo cual no quiere decir que evaluemos los riesgos asociados al montaje del invernadero. También tenemos que evaluar los riesgos asociados al mantenimiento del invernadero. Básicamente los riesgos de caída de altura otra vez más y el contacto eléctrico. En ese documento, que el documento de directrices del instituto denomina documento de gestión preventiva en obra, que lo podemos llamar como consideremos oportuno, documento de prevención de la obra, documento de identificación de riesgos, habrá que, primero, ver lo que se va a hacer, los riesgos de lo que se va a hacer, las medidas preventivas y, lo más importante, los procedimientos de trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer?
con qué medidas de protección lo voy a hacer, con qué secuencia, en qué orden. Eso es lo que tiene que aparecer en ese documento. ¿Y dónde obtengo esa información? Me la tienen que proporcionar las empresas que van a concurrir para el montaje del invernadero, las que van a participar de ese montaje. Tendrán sus evaluaciones de riesgos, donde contemplarán cómo desarrollan sus trabajos de montaje, los riesgos derivados de ellos, los procedimientos que utilizan y las medidas de prevención que utilizan. Otras consideraciones. El documento de gestión preventiva, a diferencia del plan de seguridad, ustedes saben que el plan de seguridad debe ser aprobado por el coordinador. El documento de gestión preventiva, lógicamente, no está contemplado formalmente, pero tiene que contar también con la supervisión del coordinador de seguridad de la obra si existiera. El contratista tiene que modificarlo como se modifica un plan de seguridad. Si varían las condiciones de ejecución de la obra, hay que variar también esas condiciones recogidas en ese documento de evaluación de riesgos. Y luego también habrá que tener en cuenta las reuniones, instrucciones o las visitas a obra por parte del coordinador. Y lo más importante, en las obras sin proyectos sigue siendo obligatoria dos obligaciones básicas: la comunicación de apertura y la designación de los recursos preventivos. Y por último, las obligaciones, por si éramos pocos, de la ley de subcontratación, de la ley 32/2006 a la que he hecho referencia anteriormente. Lo primero, todas las empresas que participen en trabajos que tengan la consideración de obras de construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados y mantenimientos de lo que he montado, obra de construcción, tienen que estar inscritas en el REA. No debería de valer con que esos trabajos de mantenimiento los realicen los empleados de la empresa agrícola, salvo que la empresa esté inscrita en el REA. Cuidado con esto. Aparte que esos trabajadores deberían de tener una formación específica para el tipo de trabajo que van a realizar. La renovación se solicitará dentro de los 6 meses antes de su vencimiento, la vigencia de 3 años. Para cada montaje, para cada obra, hay que pedir una certificación que acredite que la empresa está inscrita en el REA. Y hay que pedirla dentro del mes anterior al inicio de la ejecución de los trabajos. Emitir la certificación, o si no se emite transcurridos 10 días naturales desde que se solicita, exonera de responsabilidades al contratista o subcontratistas principales. Niveles de subcontratación. No suele ser habitual en los invernaderos, pero la normativa dice que no podemos subcontratar más allá del tercer nivel. No puede haber más allá de un subcontratista de tercer nivel, salvo que cuente con autorización de la dirección facultativa de la obra, pudiendo en ese caso ampliarla hasta el 4º nivel cuando se trate de casos fortuitos justificados por exigencia de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas o circunstancias de fuerza mayor. En este caso hay que contar con la autorización de la dirección facultativa y hay que comunicarla a la autoridad laboral en el plazo de 5 días, justificando el por qué se acude al 4º nivel y además hacerlo constar en el libro de subcontratación de la obra. Libro de subcontratación es obligatorio al margen de si la obra tiene o no proyecto. Debe ser habilitado por parte del contratista, deben de recogerse los datos del coordinador en fase de ejecución, recogerá por orden cronológico todas las empresas que intervienen en la obra, el nivel de subcontratación de cada una de ellas, las empresas que las han contratado directamente y luego, por otro lado, los datos de la persona que ejerce de alguna manera la dirección y control de los trabajos por parte de cada empresa. La fecha de entrega del plan de seguridad o del documento de gestión preventiva en obra o evaluación específica de la obra a cada empresa, y si se produce una ampliación hasta el 4º nivel, como os he dicho, también habrá que hacerlo constar. Y con esto termino. Una de las preguntas era: ¿y qué pasa si no cumplimos con las obligaciones del Real Decreto 1627/97? Aunque puesto como todo. ¿Qué pasa si no cumplo con las normas de tráfico? Vamos a ponernos el mejor de los casos. La sanción, la multa. Nos hemos gastado 300.000, 600.000 euros en un invernadero, pero no vamos a cumplir las obligaciones de construcción, aunque a lo mejor puedan ser 6.000 euros más, pero no las vamos a cumplir. Vale, perfecto. Lo mejor que nos puede pasar es que nos sancionen, como en tráfico, que me pongan una multa. Vale, perfecto. Pues miren ustedes, con carácter general, todas las obligaciones que les he dicho en el caso de incumplimiento son infracciones graves, entre 2.046 y 40.185 por cada una. No hay recurso preventivo, no hay plan de seguridad, no hay libro de subcontratación, no hay comunicación de apertura. Por cada una de ellas es de 2.046 a 40.185. Hay infracciones muy graves también. En el caso de que concurran especiales riesgos de caída en altura o especiales riesgos de contacto eléctrico, y en muchos casos existen. En ese caso ya no estamos hablando de 2.046 a 40.185, estamos hablando de 40.986 por cada una a 819.780 euros. Nos hemos pasado el coste del invernadero. Pero claro, el problema no queda ahí, porque si yo incumplo las normas de tráfico me pueden sancionar, pero también puedo fallecer en un accidente.
Y ahí sí que la consecuencia es peor, sobre todo para mí. Pero ¿y qué pasa si como consecuencia de la falta de medidas de seguridad se me cae un trabajador y o queda a lo mejor, como nos ocurrió recientemente en la investigación de un accidente, tetrapléjico o simplemente fallece? Pues que no solamente estamos hablando de las responsabilidades administrativas, estamos hablando de responsabilidades penales. Artículo 316, delitos de riesgo. Les invito a que lo consulten. El no facilitar a los trabajadores los medios de seguridad necesarios ante los riesgos existentes, pudiendo y debiendo hacerlo. Sanción penal, pena de prisión de 6 meses a 3 años. Imaginemos que tenemos la mala suerte de que ya no solamente es que no haya medidas de protección, es que el trabajador se haya caído, que haya sufrido unas lesiones o que haya fallecido. En ese caso estaríamos ante un homicidio imprudente del 142 del Código Penal. Pena de prisión de 1 a 4 años. O a lo mejor un delito de lesiones porque no ha fallecido. Y en ese caso estaríamos hablando de una pena de prisión, oscila en función de las características de las lesiones, de 3 meses a 3 años. Y no queda ahí el tema, porque no hemos hablado de las responsabilidades civiles, porque al fin y al cabo la familia del fallecido o el trabajador accidentado que se ha quedado parapléjico y no va a poder trabajar en toda su vida va a reclamar a la empresa una indemnización por vía civil, por supuesto. Los baremos de tráfico se mueven entre 120.000 y 150.000 euros, que están siendo aplicados por nuestros tribunales. Y lo más importante de todo, si les invito a que lo consulten también, artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, Ley de la Seguridad Social, recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, daños a los trabajadores por falta de medidas de seguridad. En ese caso, se establece un recargo que oscilará entre el 30 y el 50% de la prestación que se reconozca al trabajador. Y les voy a poner un ejemplo ya para terminar muy rápido. Un trabajador mileurista, aunque se suba todos los días a 8 metros a montar invernaderos. Imaginemos que su situación es incapacidad permanente absoluta. Es decir, no va a poder trabajar el resto de su vida. Le va a quedar el 100% de la prestación. 1.000 euros. El recargo es del 30 al 50% del importe de la prestación. Es decir, de 300 a 500 euros todos los meses. Imaginemos que el trabajador tiene 30 años. Le quedan, por tanto, 35 para jubilarse. Quizá 37 cuando se amplíe la edad de jubilación. Multipliquen esos 300 o 500 euros que hay que pagarle de más al trabajador por 12 meses, que ya nos iríamos a 3.600 euros en el mejor de los casos, y por los 35 años que le quedan. Estaríamos hablando de 200 y pico mil euros. ¿Quién es el responsable de ese recargo? La empresa. Con lo cual, a todos los costes que les he ido sumando, súmenle todo lo que yo le he dicho y quizá a lo mejor le responda la pregunta de ¿y qué pasa si no cumplo con las obligaciones que les acabo de explicar? Muchas gracias. COITAR, formando profesionales.